Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios los bendiga. Hoy vamos a tener el tema de repaso de lesión para esta semana, un trimestre que comienza nuevo, el cual vamos a encontrar uniendo el cielo y la tierra. Es el estudio o el repaso de lesión de este trimestre. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, si lo desean, si quieren. Que Dios les bendiga. También vamos a, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración para que demos inicio con este repaso de lesión y sea Dios el que diga este repaso. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer el repaso de lesión, te pedimos que seas tú, oh Dios Padre, a través del Espíritu Santo, y que el Señor Jesús interceda ante ti en el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tomes este instrumento humano y quites mi pecado y mi culpa y ponga el carbón santo encendido y hables a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, todos los que vayamos a oír y ver este video, Padre misericordioso, y seamos también bendecidos con tu bendición espiritual y el crecimiento y el desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana es Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no qué, pero no desamparados. Y dice la palabra del Señor, regocíjense en el versículo de memoria, lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, regocíjense en el Señor siempre. Repito, dice Pablo, regocíjense siempre. Regocíjense en el Señor. Cuenta el relato de la lección de esta semana que un pastor adventista fue encarcelado por un falso que le levantaron, y que llegando a la cárcel, él estaba allá y los presos, los compañeros de celda y todo, que se dieron cuenta que él era pastor, les dijo que si les predicaba el evangelio, que en la cárcel a la gente le gusta que le prediquen también el evangelio. Y entonces el pastor adventista comenzó a predicar el evangelio y bautizó a varias personas allá. Y entonces él vio que en la cárcel se podía hacer un ministerio y admitió que la cárcel era un lugar donde se podía ganar aquí muchas almas, tanto los de adentro como los de afuera. O sea, el preso que está adentro y la familia que está afuera. Entonces Pablo escribió en Filipenses y Colosenses desde la cárcel. En Filipenses 1:7 nos dice de la siguiente manera. Como me es justo decir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, Pablo estuvo en prisiones. Entonces, por eso dice perseguidos, pero no desamparados. Pablo y aún sus compañeros estuvieron en prisiones, pero no estuvieron desamparados. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, por eso, Pablo en Filipos, Pablo escribió Filipenses y Colosenses desde la cárcel. De hecho, en el mismo Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente
Esto lo encontramos en Hechos 16:24. Hechos 16:24 nos dice de la siguiente manera. 16:24 nos habla de la siguiente manera. El cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, Pablo y Silas fueron perseguidos y encarcelados. ¿En dónde? En, en Filipos. Y ellos predicaron ¿qué? El evangelio allá desde la cárcel. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que el mismo Filipenses dice, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, el carcelero les aseguró los pies en el cepo. Y dice que a medianoche estaban orando, ¿quiénes? Pablo y Silas, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Como dice en Hechos 16:25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los ¿qué? Los oían. Entonces verdaderamente sabían que era regocijarse siempre. Pablo, por eso escribe regocíjese, porque él mismo estaba dando ¿qué? El ejemplo. O sea, él había sido encarcelado no por pecado ninguno, sino porque predicaba el evangelio, porque estaba predicando el evangelio de verdad, de rectitud, y estaba hablando de la idolatría y echando demonios, y echó demonios de una mujer que adivinaba a unos patrones, a unos dueños, y cuando salió el espíritu, entonces ellos les, les decían que no, y otro que te vendían templencillos. Eso por la idolatría lo perseguían a Pablo, porque Pablo predicaba en contra de la idolatría. Y entonces por eso lo metieron a la cárcel, porque él era una persona que quería verdaderamente predicar la verdad, perseguidos, pero no desamparados. Y Pablo, aún en este lugar, dice que cantaba himnos ¿a quién? Al Señor. En la cárcel se puede cantar a Dios, porque la cárcel, cuando uno muchas veces uno puede estar preso en la cárcel, pero libre, porque ha conocido al Señor. Pablo había conocido al Señor y él era libre. Donde quiera que llegaba, y Cristo lo había libertado para que diera verdaderamente un testimonio claro de su nombre, del nombre de Cristo. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Así se denomina Pablo en las cartas. Entonces, en las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Las otras cartas de la prisión son Efesio y Filemón. La mayoría de los creen que fueron escritas mientras Pablo estaba ¿en dónde? En Roma, entre los años 60 y 62. Hechos 28:16 lo afirma de la siguiente manera. Hechos 28:16, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. O sea, estas cartas fueron escritas más que todo de dónde? De la prisión, cuando él estuvo ¿en qué? En Roma. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, las cartas que fueron escritas por Pablo fueron escritas ¿desde dónde? Desde Roma, y desde allá enviaba cartas a todos estos, a Filipos, a, a los filipenses, a los colosenses, y bueno, y las cartas de Filemón también fue, y Efesios, dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 3, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y en Filemón capítulo 1, versículo 1 nos dice de la siguiente manera, que Pablo estaba preso por Jesucristo. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaboradores nuestros. O sea, Pablo hablaba desde la ¿qué? Desde la prisión. No solamente le hablaba a los presos, sino que también hablaba a las iglesias y mandaba cartas a las iglesias desde la prisión.
Por eso cuando yo conocí el Evangelio, a mí me gustó esto porque Dios dice que nosotros, así estemos en una cárcel, podemos glorificar el nombre de Dios. Y la verdad que uno lo puede hacer desde una cárcel. Entonces, Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Y si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para hacerlo. O sea, Pablo, cuando entregó su vida a Jesús, no importara que fuera prisionero. Para este último tiempo, la iglesia adventista del séptimo día, el remanente fiel, también va a soportar prisiones, persecución, de todo. O sea, la persecución hacia los cristianos ha existido toda la vida. Por eso, este instrumento, hermano, predica que cuando usted conoce a Cristo, le resuelve el problema del pecado porque Él le perdona sus pecados. Pero puede tener tribulaciones, aún ir a prisión por predicar el Evangelio, como le pasó a Pablo. Pablo estaba predicando el Evangelio y fue a prisión. Entonces, dice, cuando Pablo escribió 2 Timoteo, que es considerada una epístola pastoral, así que al menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras estaba en prisión. Fueron escritos, ¿cuántos libros aproximadamente están? 5 libros, son 5 cartas de las que de Pablo. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1:20 nos dice de la siguiente manera. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Pablo estaba decidido a todo. En Filipenses capítulo 2, versículo 17 nos dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo se regocijaba aún estando ¿en dónde? En la prisión. En la prisión es donde una persona que conoce a Cristo, pues Pablo ya la ha conocido, pero hay muchas personas que pueden conocer a Cristo desde la prisión. Y cuando una persona conoce a Cristo desde la prisión, le digo, mi querido amigo y hermano, que puede llegar a ser una persona fiel al Evangelio, porque ese se ha arrepentido verdaderamente, porque ha reconocido que es un pecador. Este servidor se reconoció pecador porque conoció el Evangelio estando como Pablo, prisionero. Esta guardia estaba integrada por hasta 14,000 soldados. O sea, Pablo, predicando el Evangelio, Pablo era prisionero de Jesucristo, porque predicaba el Evangelio de Jesucristo, y llegó a Roma. Y dice en Filipenses capítulo 1, versículo 13 de la siguiente manera, miremos la obra de Pablo en la cárcel. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, a todos los demás, y a todos los demás, o sea, dentro de la cárcel. O sea, Pablo le predicó dice aquí, a una guardia de Roma, y esta guardia estaba integrada por hasta 14,000 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. Oiga, le predicó a 14,000 soldados y los convirtió para Jesucristo en la cárcel. Filipenses 4:22 nos dice de la siguiente manera. Miremos cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, Pablo evangelizó hasta toda la casa de César. O sea, allá en Roma. Esto indica que Pablo estaba prisionero en Roma y contacto con los que servían a la casa imperial. Y a esto, a los soldados y a los que vivían en la casa de Roma, a todos los evangelizó. Pablo era una persona que era un evangelista, que era un hombre, un apóstol de Jesucristo, un hombre entregado al evangelio. Pablo, el prisionero de Jesucristo. O sea, él por Cristo hacía lo que fuera, y por predicar el evangelio lo llevaron y lo pusieron preso. Por eso nosotros debemos de ser como Pablo. O sea, la iglesia adventista
está llevada a llevar el evangelio dentro de las cárceles, a todas las cárceles, tanto de hombres como de mujeres, para que verdaderamente allá se conozca el evangelio y ganar a los de adentro de los de afuera. Miremos lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 5, Pablo encadenado. O sea, Pablo fue encadenado, estuvo en la cárcel y fue encadenado. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 6, versículo 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Dice, 7:5 nos dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvimos nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. O sea, lo perseguían tanto dentro de la iglesia como de afuera. ¿Perseguían a quién? A Pablo. Y también en 2 Corintios 11:23 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, o sea, refiriendo al apóstol, como si estuviera loco, hablo yo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencias, en tribulaciones y en necesidades y en angustia. Pablo era un hombre que fue atribulado por causa de la palabra de Dios, estuvo en cárcel, lo azotaron, le dieron de todo, lo apedrearon, le dieron azotes. Pablo fue atribulado en todo. Él dice que en sus cuerpos llevaba las marcas de Cristo, porque a él lo apedrearon, a él le dieron azotes como le dieron a Jesucristo. Los mismos azotes que le dieron a Jesús, a él también le hicieron. Y Pablo, por eso cuando muchas personas dicen que vengan a Cristo y se le acaban los problemas, como le digo, Cristo soluciona el problema del pecado, porque Él murió por usted y por mí. Cualquier pecado que nosotros cometamos, Dios lo perdona. No importa el que sea. Pero de ahí, cuando usted comienza a predicar la verdad como Pablo, usted va a recibir persecución tanto de adentro como de afuera. Este instrumento humano que está aquí por medio de este canal lo ha vivido, porque este instrumento humano predica lo que sube a este canal y esta es la sana doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vemos claramente que sufre una persecución de adentro y de afuera. Yo he sufrido de afuera de otras denominaciones también. He sufrido porque ellos lo tratan a uno que de Satanás, de demonio, también lo mismo. Entonces vemos que, pero afuera va a venir una persecución, pero ahora por dentro. Pero de afuera también va a venir persecución, y en toda persecución hay cárcel, muerte, apedreamiento, hay de todo. O sea, lo mismo que le hacían a los discípulos, pero Pablo se regocijaba aún en estas cosas. Tremendo. Pablo, y por eso Pablo dice en Filipenses, capítulo 1, 10 al 13, miremos lo que nos dice en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 10 y el versículo 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Y en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, Pablo era una persona que estuvo encadenado. ¿Por quién? Por predicar el Evangelio de Cristo. Él no estuvo encadenado por un delito, porque mató, porque hizo algún delito y estuvo en la cárcel. No. El delito que él cometió, que lo acusaban los mismos judíos, fariseos, escribas, fue porque él predicaba a Cristo Jesús y lo predicaba con rectitud y verdad, que ya no tenían que hacer las fiestas rituales en el lugar
del tabernáculo de reunión o el santuario terrenal. Y él predicaba esa verdad y a ellos no les gustaba porque ellos querían seguir con eso porque no habían aceptado a Cristo. Pero Pablo aceptó a Jesús. Si tú aceptas a Jesús y predicas a Cristo con rectitud y verdad, vas a recibir persecución. Por eso te digo, mi querido amigo y hermano y familiar, cuando tú vengas a la iglesia y aceptes este mensaje, o cualquier persona, y comienza a predicarlo, puede recibir persecución de adentro, porque siempre ha sido así. Cristo, ¿de dónde recibió la persecución? De adentro. ¿De dónde? De los mismos fariseos y escribas, de la misma religión que él había instituido como pueblo. ¿De dónde viene la persecución o dónde vino la persecución para los discípulos? De las mismas, de los fariseos, de los escribas. ¿De dónde vino la persecución para en la Edad Media? De una iglesia, de la Iglesia Católica Romana, que del obispo de Roma salió el Papa, pero que no fue Pedro, sino otro, y en el año 538 comenzó a perseguir a las personas que no se adherían a sus dogmas, mandatos que había constituido el emperador Constantino, y que el Papa de Roma abrazó esto. Y hoy en día sigue siendo Babilonia. Y también vamos a recibir persecución de allá. Y la iglesia infiltrada, entonces también, de adentro se recibe la persecución, o sea, de adentro y de afuera. Y Pablo estuvo ¿en dónde? En el cepo, o sea, estuvo encarcelado, en arresto. Dice muy claramente, bajo el arresto domiciliario en Roma, era acompañado por un soldado romano de la élite. O sea, él, aunque allá estuvo, pues lo pusieron en cadenas, pero era con un soldado, y eso el soldado tenía que encadenarse ¿con quién? Con Pablo, él pegadito a él. Entonces vemos claramente que así estuvo Pablo. Dice aquí, muy claramente en el estudio, Pablo encadenado. Leamos Corintios capítulo 4, 7 al 12. Miremos lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 4, 7 al 12. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Él sufrió prisiones, sufrió torturas, sufrió maltratos físicos y de todo, apedreamientos y garrotes por todo lo que le daban, azotes por todo, prisiones, para que usted y yo, mi querido amigo y hermano, en ese tiempo las iglesias en Asia y en todo en Europa, fueran evangelizadas, para que ellos tuvieran vida y para que nosotros, y por medio de estas cartas, también tengamos que vida, mi querido amigo y hermano, porque estas cartas fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios desde la cárcel, desde Roma. Entonces, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas, y eso le daba valor para soportar la tensión, a pesar de que Satanás, porque esto es obra de Satanás, la persecución y todas esas cosas, y lo hacía objeto de sus más feroces ataques. Pablo sabía que no estaba desamparado, a pesar de todo eso. Por eso cuando vienen tribulaciones y angustias, mi querido amigo y hermano, ya sea por un familiar, por un hijo, por una hija, sabemos que tenemos a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, mi querido amigo y hermano, lo tenemos todo. Toda tribulación, toda angustia pasará. Pablo pasó por todas estas prisiones, pero él dice que aunque pasó por todo esto, por prisiones y en su cuerpo lleno de llagas, cicatrizado por todas partes, él se regocijaba en Cristo. Y él tenía la esperanza ¿en quién? En Cristo.
En 2 Corintios capítulo 6, 3 al 7 dice de la siguiente manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, no recomendamos, perdón, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo predicaba el Evangelio y con rectitud y verdad. La palabra de Dios, cuando es predicada con rectitud y verdad, tendrá persecución. En momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito. En la lucha contra el mal, uno de los más importantes es la Biblia misma. O sea, para yo poder ganar la batalla a Satanás, yo debo de leer la Biblia. Ahí donde encuentro yo todo esto. Cuando yo comencé a leer la Biblia, vi todas estas cosas que sufrieron los discípulos y comprendí que todo esto me podía suceder a quién, a mí también. Entonces, la palabra de verdad es otra que nosotros debemos de tener. El Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina, o sea, el carácter de Cristo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en uno individualmente y en su iglesia. Pues nosotros somos la iglesia de ¿quién? De Cristo. Pablo encadenado, pero así todo, con un soldado ahí pegadito de él, no abandonó la predicación, evangelizó, mandó cartas a los creyentes que porque él estaba preso, no creyeran que era que estaba abandonado por Cristo, sino que Cristo estaba con él. Amén, gloria a Dios. Y así en las prisiones o en cualquier tribulación que usted y yo estemos pasando, mi querido amigo y hermano, Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado. Pablo en Filipos dice muy claramente en Hechos 16:6, Hechos capítulo 16, versículo 6, nos dice de la siguiente manera: 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo no quería que pasaran a Asia, habiendo de continuar con su labor en Asia Menor. El Espíritu Santo le prohibió. Pero después en Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche a un varón macedonio, estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo, obedeciendo esta visión, pasó a Macedonia y predicó el Evangelio. Entonces, en su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente en Filipos. Era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Esto lo encontramos en Hechos 16:12, que nos dice de la siguiente manera: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Allá estuvieron, ¿quién? Pablo y sus colaboradores, predicando ¿en dónde? En Filipos. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas. Hechos 17:1 dice la siguiente manera: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, ellos estuvieron recorriendo por por Asia Menor, y llegaron a estas ciudades.
y habían sinagogas de los judíos. Y inmediatamente los hermanos, en el versículo 10 dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí estaban. Aquí a Pablo lo querían matar y entonces lo enviaron los discípulos, y él, a través de la persecución, el evangelio fue que esparcido. Pablo iba de ciudad en ciudad a esparcir el evangelio. Entonces dice que como Antípolis, Apolonia, Apolonia, Tesalónica y Berea fueron ciudades evangelizadas. ¿Por quién? Por Pablo. Dice, Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar, saliendo por allá a predicar el evangelio, y hubo una conversión, estando ellos en estas ciudades de los alrededores, así como en el medio de difusión del evangelio, alrededor de las ciudades que acabamos de mentar, de Asia Menor. Y todo esto puso Pablo a evangelizar. Encontró en Hechos 16, 13 al 15 de la siguiente manera. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice muy claramente que Pablo predicó el evangelio y describe una conversión de una mujer que vendía púrpura, y habían ido a ese lugar a buscar ese lugar de oración, y que lo hacían en el día sábado. Y Lidia y su familia se convirtieron. Pablo llegaba, y a donde quiera que llegaba, no solamente la persona, sino que también que su familia. ¿Por qué? Porque la familia, o sea, al ver el cambio de las personas, entonces ellos también pueden llegar a conocer a Cristo. El evangelio es para predicárselo a una de las familias, a la misma familia. Este canal yo le mando a todos mis familiares para que ellos escuchen y vean y oigan el mensaje de salvación, que hay una vida eterna, y que en Cristo Jesús, así tengamos tribulaciones, así tengamos, pero Pablo estaba en Filipos y predicó el evangelio y ganó a una familia, no solamente a esa familia. Miremos qué hizo también Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 27. A él lo metieron a la cárcel en Filipos, y allá pues estuvo allá, y Pablo estaba allá, y entonces sobrevino de repente un terremoto, estaba él en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Esto fue cuando echó el demonio de una muchacha que se llamaba, que le daba muchas ganancias a los amos. Y entonces le decía, estos hombres pregonan el evangelio de Cristo, y a Pablo todos los días decía lo mismo. Entonces Pablo como que le digo, sal de ella, demonio, y lo echó, ¿de acuerdo? Y la muchacha quedó sana. A los dueños les pareció que se le había ido la platica. Entonces lo hicieron meter a la cárcel, a Pablo y a su compañero. Y entonces ellos estaban allá, y incluso un terremoto muy grande. Entonces, cuando un soldado lo ponía a cuidar los presos, y se le volaban, en la vida del soldado tenía que ser ¿por quién? Por la vida de esos presos. Entonces, apenas hubo el terremoto, entonces se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas. Entonces, el soldado se iba a echar sobre la espada para matarse. Pablo le dijo, no te eches sobre la espada, no te mates, porque aquí estamos todos. Él pidiendo luz, dice el preso, el soldado, vio a todos. Entonces, él vio que eso era una obra ¿de quién? De Dios. Y él le dijo, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree tú
y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando Pablo le predicó el evangelio, entonces él le lavó las heridas, el soldado, y llegó y le predicó a su familia y se bautizaron ellos y su familia. Pablo era un evangelista lleno del Espíritu Santo. Y bueno, nosotros también ser llenos del Espíritu Santo para ganar a nuestras familias y a todas las personas que escuchen por este canal. Que Dios me llene del Espíritu Santo y que sea Él el que hable y te gane a ti, mi querido amigo y hermano, familiar o de cualquier otra denominación, y que puedas entender aún de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que puedas entender que este mensaje que se está predicando por este canal es para vivirlo y para llevarlo a cabo en nuestra vida. Entonces Pablo ganó también ¿a quién? A este. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea la persecución, puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzados. Esto me sucede a mí. O sea, si a mí me hubieran dado de pronto en la iglesia, me hubieran tenido pues para predicar pues el evangelio que estoy predicando por este canal, que es de la iglesia, pero que en la iglesia muchas veces no lo van a predicar. La persecución que tuve en la iglesia me impulsó el Espíritu Santo a que se abriera este canal para poder alcanzar a muchas más personas dentro y fuera de la iglesia. A mis familiares, que yo no puedo ir de pronto a visitarlos o alguna cosa. Entonces, y a muchos amigos y a muchas personas que no conozco, por medio de este canal, se puede ganar muchas almas. No yo, sino Dios, porque yo soy un instrumento de Dios. Entonces, Pablo en Colosas. Entonces, Pablo en Filipos hizo la obra tremenda y desde allá, es como digamos, hoy la obra en Estados Unidos. La iglesia adventista nació en Estados Unidos como han nacido casi todas las iglesias. Y allá Dios vio el punto estratégico para predicar el evangelio, no solamente aquí en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, sino hasta en Europa y en todos los países del mundo. Porque como Estados Unidos es el lugar donde muchas personas quieren ir, o es el sueño norteamericano de muchas personas, entonces de allá se puede ganar a muchas almas también. Entonces, Pablo y Colosas. Dice, Pablo fue a Colosas y Pablo predicó el evangelio en Colosas. Colosenses 1:7 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras fue residente de Colosas. Y en 4:12 nos dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 4, versículo 12 nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, fue Epafras, residente de Colosas, quien llevó el evangelio a esas ciudades. ¿De quién? De Colosas. ¿Cómo ocurrió su conversión? Entonces, su conversión ocurrió cuando Pablo, en la cárcel de Éfeso y en todos los que habitaban en Asia, pudieron oír la palabra del Señor. Entonces, Pablo predicó y recibió, habiendo predicado allá en Éfeso, entonces Epafras vio y entonces oyó el evangelio y él fue a predicar el evangelio ¿en dónde? En Colosas. Le pasó como al endemoniado cuando Jesús le echó el demonio a los endemoniados y él le dijo que lo quería seguir y entonces dijo, no, ve y predícale a tu familia, a tu pueblo, a todos lo que Dios ha hecho contigo. Cuando una persona conoce verdaderamente a Cristo o conoce el evangelio de Cristo, no se queda con él. O sea, no es capaz porque el Espíritu Santo lo impulsa a predicar la verdad.
Y Epafras fue uno que oyó el evangelio en una parte y él fue a predicarlo en su ciudad. Entonces vemos claramente, el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del evangelio en esta zona. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces vemos claramente que Apocalipsis da testimonio de que el evangelio fue predicado por todas partes. Entonces, escuchó la predicación de Pablo en Éfeso y tras convertirse en uno de sus colaboradores, llevó el evangelio a su ciudad natal de Colosas. O sea, el evangelio debe ser esparcido por nosotros que conocemos la verdad. O sea, por cualquier medio, por este medio, hay muchos medios para predicar que el evangelio. Entonces, las prácticas paganas, porque Éfeso y todas las ciudades eran llenas de paganismo, como hoy en día Babilonia, como en la iglesia que quiere meterse el paganismo, también hay que predicar dentro y fuera de la iglesia. Por eso este mensaje es este estudio es para dentro de la iglesia, porque más que todo esto también lo vamos por estos canales, pero esto es para la iglesia. En la iglesia es para evangelizar la iglesia, para que también dejen la idolatría, porque como les digo, la iglesia está llena de idolatrías también, porque muchos paganos o infiltraciones en la iglesia, entonces, de jesuitas y de todas estas personas, entonces traen el paganismo de Babilonia y lo meten a la iglesia, y como son líderes, entonces ellos hacen lo que quieren, y como son la mayoría. Pero entonces esto es para que, hombre, si hay un jesuita en la iglesia, y si hay jesuitas, porque los hay, que se arrepientan, hombre, conociendo el verdadero mensaje de la iglesia. Y a los miembros de iglesia que estudian la Biblia, porque aquí nos dice que así es que nosotros conocemos verdaderamente fe, y verdaderamente estudiando la Biblia. Pablo estudiaba el Pentateuco, y todos los libros que están escritos hasta Zacarías, y hasta en el Antiguo Testamento, en Malaquías. Todo eso los estudiaba ¿quién? Pablo. Todos esos libros, Jeremías y todo eso. Isaías. Todos esos libros los estudiaba ¿quién? Pablo. Y por eso Pablo tuvo un conocimiento tan claro de la verdad, porque él estudiaba. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que Pablo en Colosas. Entonces, las pláticas paganas, o sea, y Babilonia, hay que predicarle a los que están en Babilonia, el sistema y los miembros del sistema, porque muchos miembros son engañados. Yo fui católico romano y fui engañado, entonces por eso hoy estoy predicando este mensaje y también lo estoy dando a conocer a los de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Adventista tiene la sana doctrina y Cristo quiere ganarlos a través de este pueblo. Entonces, las prácticas paganas y las poderosas influencias culturales planteaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar las ciudades, sino también para mantenerse firmes y fieles a la fe pura del evangelio. O sea, vemos que este paganismo que había en ¿dónde? En la iglesia, ¿era para qué? Para verdaderamente ganar hombres y mujeres para Cristo, no para unirnos en la paganería, Entonces, Filemón 1, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera. Filemón, vamos a ir a Filemón, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Filemón 1, 15, tiene una mera cartica y dice así de la siguiente manera. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. Para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Filemón
tenía un esclavo y Pablo le predicó el evangelio a Filemón y Filemón se lo ganó. Y le predicó el evangelio también al esclavo y también lo ganó. Entonces ya Roma exigía que Pablo respetara la esclavitud de Onésimo a Filemón. Y Pablo le dijo, ya no lo trates como esclavo, o sea, pues es tu esclavo, pero trátalo como un hermano, como alguien a quien tú amas. Y entonces ya esto fue algo muy notorio y muy bueno, pues que las personas que tienen esclavos, no sé, ahora hay esclavos en otros ramos, en otras cosas, o los hombres consideran a las personas como esclavos y los quieren poner a trabajar como esclavos. Entonces, para que, por ejemplo, un patrón adventista, digamos, pongamos un patrón adventista del séptimo día, que tenga trabajadores y que diga a él, yo guardo el sábado, pero los trabajadores no, los pone como esclavos a trabajar él y resulta que está quebrantando el sábado. Entonces, deben, las personas que tengan pues trabajadores, no los traten como esclavos, trátenlos como seres humanos. Y si son de la iglesia, hay personas que tienen lugares donde emplean personas y para no que no cojan una jubilación o no cojan una liquidación, los echan a los 15 días. Hombre, eso no se hace. Mi querido amigo y hermano adventista que tiene tantas platicas y que tiene tanto dinerito y tiene que emplear a la gente y haces eso para no pagarles verdaderamente a las personas. Pablo dice, aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo, a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y noísta a tratar a Onésimo como un hermano, no como un esclavo. Tremendo. Ese es el evangelio. El evangelio es, por eso el evangelio en Colosas, Pablo predicó el evangelio en Colosas y ganó aún hasta esclavos. Para qué bueno que los patrones de la iglesia, de los que tienen en la iglesia, que tienen platica, y los que escuchen, que sean patrones ricos de otras denominaciones y de la Iglesia Católica Romana. Traten a las personas no como esclavos y páguenle un salario correcto, como debe de ser. Porque hoy en día hay ricos que no le pagan al pobre lo que debe de ser y lo tratan como un esclavo, le pagan ahí como lo que les da a ellos quieren. No, deben de considerar las cosas. Muy bien. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, 1 al 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, Pablo siempre se acordaba de ellos y siempre daba gracias a Dios por quién. Por ellos. En Colosenses capítulo 1 y 2 nos dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, y el hermano de Timoteo, y a los santos fieles a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la palabra del Señor nos dice que en su tiempo saludó en su típico saludo epistolar, Pablo llama a los cristianos santos. ¿Cómo lo llama? Santos. Lo que significa que fueron apartados como pueblo consagrado, como pueblo especial. O sea, el pueblo de Filipenses y de Colosenses y todos los que él escribió y a todos los que él ganó, los considera Pablo como santos, personas santos, apartados. Y vemos en Éxodo capítulo 19, 5 y 6, en Éxodo capítulo 19, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Primera de Pedro 2, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice de la siguiente manera.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, refiriéndose a los gentiles, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, tanto los gentiles como los judíos han alcanzado misericordia ¿de quién? De Dios. Entonces, Pablo llama en Filipos a los santos hermanos fieles en Cristo. ¿Cómo lo llama? Hermanos santos fieles en Cristo. ¿Los llama quién? Pablo. Y hermanos fieles se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia. O sea, Pablo le estaba hablando a personas que tenían un ministerio específico. ¿En dónde? En la iglesia. En Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, 1, Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, 1. Miremos lo que nos dice. Al 12. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Palabra fiel es, oiga, ¿palabra qué? Fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, ancianado o pastorado ya por hoy, digámoslo así, por pastores, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos, oiga, que tenga hijos, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esto es para los ancianos o pastores. Deben de ser casados, porque hoy la iglesia está ordenando ministros a liderar una iglesia, a pastorear una iglesia sin ser casados. Hermano, aquí está diciendo la palabra de Dios que el obispo o el anciano, no anciana tampoco, porque también están tomando la costumbre de ordenar ancianas al ministerio. Aquí no está hablando de ancianas, está hablando en masculino, no femenino. Aquí no habla masculino y femenino, habla masculino de los obispos. Entonces vemos que debe ser casado, o de los pastores, deben de ser casados, no solteros. Ni ministros solteros se deben de ordenar o para ministrar una iglesia. Deben de ser casados. Si quieren verdaderamente llegar debemos de regirnos por lo que dice la Biblia, no por lo que dice un pastorado o por lo que dice allá los pastores, no. Este instrumento humano se guía por lo que dice la Biblia. Que dice que deben de ser casados, maridos de una mujer. Y que pues en el correr del tiempo van a tener hijos. Y que entonces para que sepan manejar bien sus hijos, o sea, darles una buena instrucción, para así puedan dar una buena instrucción a la iglesia. Muy bien. Y también lo que habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Si son irreprensibles. Las mujeres lo mismo. O sea, hay diáconos y diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, los diáconos y las diaconisas, o sea, las diaconisas sean esposas de un hombre. Y dice aquí, los diáconos sean maridos de una mujer. No diáconos solteros, no diáconos niños. Hoy en día en la iglesia ponen diáconos niños a recoger recoger los diezmos, o cuando dan el programa de los aventureros de sábado, ponen los niños a recoger las ofrendas, los diezmos. Aquí dice que las personas deben de ser ordenadas. Y la palabra del Señor nos dice muy claramente que no son diáconos solteros, sino diáconos y diaconisas, diáconos casados y diaconisas casadas. Eso lo está diciendo la palabra de Dios, no me lo estoy imitando yo. Pero la iglesia había tomado la palabra de Dios por
nada. O sea, aquí nos está mandando en este estudio que los líderes y los obispos, los ancianos, los pastores y los diáconos y diaconisas deben de ser ¿qué? Casados. Miremoslo como sigue diciendo la palabra del Señor. Deben de ser ¿qué? Casados. Y que gobiernen bien sus hijos. O sea, que si son casados o casadas deben de tener hijos. Porque una persona cuando se casa, pues lo primero que debe tener es familia. Y que gobiernen bien su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que, hermanos, mi querido amigo y hermanos, en la iglesia se está cometiendo un gran error al nombrar diáconos solteros, sean jóvenes, ancianos solteros o ancianas, porque aquí no habla de ancianas, sino habla sino de diaconisas. Y habla no más de pastores, y los pastores deben de ser que, o los obispos, deben de ser pastores del rebaño y deben de ser casados. Maridos de una mujer tampoco ordena pastoras. Ahí tampoco se habla femenino y masculino, no. Masculino se habla nomás ahí. Yo entiendo que ahí dice es hombres en la dirigencia de la iglesia. Muy bien. Miremos claramente lo que nos sigue diciendo. Entonces, dando testimonio de la excelencia y la importancia de la organización desde el periodo más temprano de la iglesia. Nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo, nuestros pioneros, pero hoy en día ya no lo quieren seguir. Por eso nos mandaron esta lección. El modelo neotestamentario de organización eclesiástica, como muestran muchos artículos de la Review Herald, que es hombres, no mujeres pastoras, que es hombres, no mujeres ancianas, que son mujeres diaconisas casadas y hombres diáconos casados, pastores casados y ancianos casados, para la dirigencia de la iglesia, la dirigencia eclesiástica. Miremos lo que nos dice en Hechos capítulo 6, 1 al 6. Esto es corroborado con la Biblia. Hechos capítulo 6, 1 al 6. Hechos capítulo 6, 1 al 6. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 6, 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en su distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy claramente se dice que la dirigencia de los judíos eran casados. La iglesia cristiana dice que Felipe tenía 4 hijas y eran profetisas. El espíritu de profecía y el manual de iglesia corrobora que estos eran casados. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿por qué hoy la iglesia está ordenando personas? Es más, los bautizan y ahí mismo los ponen de diáconos y solteros. Cuando dice la palabra de Dios que hay que ponerlos a prueba y luego ejerzan el diaconado, hay que probar a ver si verdaderamente son personas o una diaconisa. ¿Cuántas cosas se han visto en la iglesia de diáconos y diaconisas? Estuve en una iglesia donde el diácono que había sido ordenado diácono y era soltero, se agarró a fornicar con la diaconisa. Por eso es que Dios es sabio y dice que más bien sean solteros.
o un muchacho solo. Si no tiene don de continencia, ¿qué puede hacer un muchacho solo? Entonces, mi querido amigo y hermano, hagamos las cosas como Dios dice. Muchos dicen, no, es que no, entonces que no vamos a poder ordenar diáconos porque quién es irreprensible y quién es honesto y quién. Si no hay personas honestas, si no hay personas irreprensibles y si no hay verdaderos cristianos, entonces la iglesia está perdida toda. Toda está perdida. Pero entonces es un requisito de Dios, es un requisito que pide Dios. Porque yo creo que Pablo ni los discípulos hablaron fuera del Espíritu Santo. Aquí dice que el Espíritu Santo fue el que indicó quiénes debían de ser diáconos en la iglesia o quiénes debían de llevar las ayudas a las viudas. ¿A las qué? A las viudas. Imaginen que hubiera ido un diácono soltero a donde una viuda y la viuda hubiera sido bien bonita. Y esta labor era para los diáconos y diaconisas de llevar las ayudas a las viudas y hoy se le están dando disque a las dorcas. Estamos contradiciendo la palabra en totalmente, mi querido amigo y hermano. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Si vamos por eso la dirigencia debe de ser como dice la palabra del Señor, no como diga la gente en la iglesia. Tenemos que ser cristianos bíblicos. La palabra de Dios es muy clara. Entonces vemos mucho antes que Pablo escribiera esta iglesia a los apóstoles, ya habían comenzado a establecer oficialmente en la iglesia de Jerusalén a diáconos y personas que ayudaran. Dice muy claramente, la cual debía servir de modelo para las iglesias que establecieran en muchos otros puntos desde los mensajeros de la verdad trabajasen, para que los mensajeros de verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio. Por eso hay muchas veces que hoy la iglesia no gana conversos. O si gana, porque muchos se bautizan, pero se van y se bañan y no se les ve la conversión. Porque se arrepienten, pero no se convierten. Nacen del agua, pero no del espíritu. Y yo tengo que nacer del agua y del espíritu. Tengo que nacer del agua y del espíritu para vivir una nueva vida, no para seguir la misma vida. Entonces, mi querido amigo y hermano, las iglesias de Filipo y Colosas fueron con personas, dirigentes casados, tanto ancianos, pastores, obispos, que son los pastores, o ancianos, o diáconos y diaconisas casados y casadas las diaconisas. Así es que se debe hacer. Entonces, Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu. La creencia en la verdad estén pues firmes. Cuando una persona cree en la verdad y los pastores o la dirigencia hace de acuerdo a la verdad y elige líderes de acuerdo a la verdad y como debe de ser, la iglesia camina. Estudio que acabamos en el anterior, vimos a un Josué, un hombre que verdaderamente gobernó con su familia. Un Caleb que con su familia gobernó, que eran dirigentes casados. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición. O sea, el instrumento humano ha encontrado prejuicios y oposición en la iglesia, porque predica lo que es bíblico. Entonces dice aquí muy claramente, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias. O sea, yo no estoy tomando represalias, estoy diciendo lo que dice el estudio. Y lo que he visto, y cómo es que dice la palabra de Dios que debe de organizar la iglesia. Mantengan firme la integridad en Jesucristo. A mí me han perseguido y me han echado, pero yo permanezco firme en la iglesia, porque esta es la sana doctrina y Cristo me trajo a este lugar por medio del Espíritu Santo. Pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón. Eso quiero hacerlo. Con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios, no en el brazo humano, y diciendo la verdad. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelente
excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada para salvarlos. Cristo Jesús dio su vida para salvarme y para salvarnos a todos y cada uno de los que queramos predicar la verdad y mantener verdaderamente la doctrina de los pioneros adventistas, de los pioneros cristianos, de los apóstoles, de Pablo, de Pedro y de todos. Nosotros debemos de conservar este ministerio en la iglesia hoy en día adventista del séptimo día. Debemos de tener los dirigentes que sean casados, hombres que gobiernen bien su casa, que mantengan sus hijos en sujeción. Dice, para cada alma que está creciendo en Cristo, habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a ponerse al camino del avance. ¿Cómo se ha puesto el camino del avance? O sea, poniendo en la iglesia cosas, hombres, mujeres solteras, diaconisas solteras, hombres solteros, pastores solteros, hasta que es que ya pastoras y que es que ancianas, cuando la Biblia no habla de eso. Muéstrenme en la Biblia donde diga, y en el espíritu de profecía, y yo se los muestro en la Biblia, en el espíritu de profecía, que los hombres, diáconos y diaconisas, y que Elena G. de White recibió una carta ministerial para predicar el evangelio, y ella nunca fue pastora, ni ofreció cena, ni sirvió cena, ni recogió diezmos. Y se lo puedo mostrar en el espíritu de profecía. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos es que verdaderamente hablar como dice la palabra de Dios. Ni fue pastora, ni fue anciana. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos de ser verdaderamente cristianos, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo promete con sus siervos fieles estar con ellos hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Y a esa iglesia fiel. Por eso, como le digo, en la iglesia hay un remanente. Ese remanente fiel y que predica la verdad. Y aunque la iglesia no la quiera obedecer, la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y en este pueblo pertenezco y a él pertenezco, no porque me haya traído hombre alguno. A mí me trajo a esta iglesia fue el Espíritu Santo. Dios a través de su palabra. Porque yo conocí el mensaje estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Conocí que el sábado era el día del Señor estudiando la palabra de Dios, no que me lo diga otro. Fue Dios a través del Espíritu Santo que me habló a través de su palabra. Y conocí a esta iglesia porque la busqué. Donde estuve, busqué esta iglesia y busqué personas que verdaderamente fueran creyentes de la iglesia. Y encontré esta iglesia. Y en esta iglesia, aquí me quedo para predicar el evangelio. Si no lo puedo predicar dentro de la iglesia, lo predico por este canal. La palabra de Dios es muy clara. Seamos cristianos sinceros y vivamos el evangelio. Y el liderato que sea como lo dice la palabra del Señor. No como hoy en día los hombres quieren poner el ministerio en la iglesia. Que se dirija verdaderamente como dice la palabra de Dios. Esto lo dice este estudio. Que si le damos la comprensión tal como es, entonces sí. Y si lo hemos estudiado. En las 28 creencias está esto acerca de la organización de la iglesia. Y que desde la antigüedad siempre Dios ha puesto a hombres casados sobre la dirigencia de la iglesia. Abraham fue casado, Moisés fue casado, todos fueron casados. Adán fue casado, que fue el primer hombre. Y lo puso sobre la dirigencia de la iglesia. Todos fueron casados. Isaac fue casado. Los patriarcas, todos fueron casados. Los profetas, ellos, hubo gente soltera. Porque para la predicación del evangelio puede ser casado, puede ser soltero. Para bautizarse puede ser casado o sea soltero. Pero si el soltero se bautiza, debe de tener el don de continencia. Si no,
entonces sigue haciendo fornicaciones o cosas, entonces no se apañó. Es por eso Dios recomienda, y Pablo recomienda, que los hombres solteros se casen, si quieren ejercer ¿qué? El ministerio. Este es el repaso de lección de esta semana. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina si te gusta el canal, si quieres el canal, si amas este evangelio. Suscríbete al canal. Comparte el video. Comparte este video repaso de lección. A toda nación, tribu, lengua, pueblo, a todos los países del mundo, donde tenga tus contactos, compártele este video. Que Dios los bendiga y haga prosperar su vida espiritual. Y la iglesia verdaderamente sea dirigida y se predique el evangelio en todo lugar con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este mensaje. Gracias por este repaso de lección. Te pedimos, Señor, que nos instruyas cada día, Señor, a hacer tu santa y divina voluntad. Que tu iglesia haga tu santa y divina voluntad y que ponga dirigentes verdaderamente como dice tu palabra, no como cada hombre o cada persona lo quiera ejercer, sino como dice la palabra. Nosotros somos la iglesia del libro. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser la iglesia del libro y la iglesia del libro y que se sostenga a través de la Biblia y el Espíritu de profecía. Te pedimos, pues, Padre misericordioso, que perdones todos nuestros pecados y faltas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.